Hallelujah. Aleluya. Many Christians have not understood the meaning of Christmas. Muchos cristianos no han entendido el significado de la Navidad. They have not understood why Jesus came to the earth. No han entendido el por qué Jesús vino a la tierra. Many Christians celebrate Christmas Muchos cristianos celebran la Navidad just like the heathen. igual que los impíos. They have turned it into a secular holiday Lo han convertido en una celebración secular for eating and drinking, para comer y beber, for merrymaking, para tener fiestas, for sexual sin, para el pecado sexual, for lying, para la mentira, and there is nothing at all y no tiene nada que ver to do with the kingdom of God. con el reino de Dios. And there is nothing at all Y no tiene nada que ver to do with the redemption of men, of the church. con la redención del hombre, de la iglesia. You see very clearly Aquí puedes ver claramente that there is no meaning to the Christian que no tiene significado para el cristiano for Christmas la Navidad, except that you understand why Jesus came to the earth, excepto si tú entiendes por qué Jesús vino a la tierra, except that you understand the meaning of believing in Him excepto si tú entiendes la razón por creer en Él and being born again, y ser nacido de nuevo, born of water nacido del agua and born of the Spirit. y nacido del Espíritu. Then Christmas will have no meaning to you. O la Navidad no tendrá sentido para ti. Christmas is meant to celebrate La Navidad está supuesta a celebrar the advent of when God remembered man el advenimiento de cuando Dios se acordó del hombre and sent Jesus of Nazareth, y mandó a Jesús de Nazaret, that unless a man be born again, que a no ser de que un hombre sea nacido de nuevo, born of the water, nacido del agua, which means crucify the flesh, que significa crucificar la carne, and the Spirit, y también nacido del Espíritu, which means open a channel, a bridge of communication que significa abrir un canal o un puente de comunicación between the created realm, entre el reino creado the world, y el mundo, the sinful world that He came to redeem, del mundo pecaminoso que Él vino a redimir, and heaven. y entre el cielo. And that is the meaning of the bridge Y ese es el significado del puente that Jesus came to build between sinful man que Jesús vino a construir entre el hombre pecaminoso and holy God. y un Dios santo. And you see very clearly here Y podemos ver claramente aquí that the works of the cross que las obras de la cruz became very, very central se hicieron muy central in the conversation en la conversación that Jesus had with Nicodemus. que Jesús tuvo con Nicodemo. And Nicodemus is you, the church. Y Nicodemo eres tú, la iglesia. You are the ones who have been going out there Ustedes son los que han estado allá afuera telling the people of the world how they should live, diciéndole a la gente del mundo cómo deben vivir, how they should eat, cómo deben comer, how they should say. lo que deben decir. And yet, you yourself are lacking in the kingdom of God. Y sin embargo, ustedes también les falta en el reino de Dios, In the inheritance of that kingdom. en la herencia de ese reino. And so Jesus is telling the church today Y por eso Jesús le está diciendo a la iglesia ahora that unless you be born again, que a no ser de que eres nacido de nuevo, which means you kill your old self que significa matar la carne by the water baptism, por medio del bautismo del agua, by being born of water, siendo nacido del agua, you cannot see the kingdom of God. no podrás ver el reino de Dios. Why? ¿Por qué? Because only by the baptism of water, Porque solo es por medio del bautismo del agua, the baptism of the cross, el bautismo de la cruz, the killing of the flesh in the cross, matar la carne en la cruz, can the spiritual church
Solo así puede la iglesia espiritual be birthed out ser nacida, that is worthy of the wedding of the Lamb of God, the spiritual wedding of the Lamb. que es digna de las bodas del Cordero de Dios, las bodas espirituales del Cordero de Dios. Precious people, Pueblo precioso, it is incredible to me para mí es increíble even to realize darme cuenta that many Christians have gone about their life que muchos cristianos han estado viviendo sus vidas without truly envisaging, truly understanding, sin poder haber entendido verdaderamente, realizing sin darse cuenta what it means to be born again lo que significa ser nacido de nuevo and to be spirit formed. y de ser formado por el Espíritu. Now listen to me, precious people. Ahora escúchenme, pueblo precioso. When you are born of water, Cuando tú eres nacido del agua, that means you have centralized the cross, eso significa que tú has centralizado la cruz, the works of the cross in your life. las obras de la cruz en tu vida. And when you centralize the cross into your life as a church, Y cuando tú centralizas la cruz en tu vida, como la iglesia, as a Christian, como un cristiano, then that means eso significa you have embraced the crucifixion of the flesh que tú has aceptado la crucificación de la carne and the sinful desires of the flesh. y de los deseos pecaminosos de la carne. In the book of Isaiah, it has been mentioned repeatedly. En el libro de Isaías se ha mencionado repetidamente Isaiah chapter 53, Isaías capítulo 53, verses 1 all the way down to 12. desde el versículo 1 hasta el 12. He talks about Él habla sobre the crucifixion of the flesh. la crucifixión de la carne. He talks about Él habla sobre the disfiguring of the flesh. la destrucción de la carne. But precious people, Pero pueblo precioso, in other words, en otras palabras, I am talking about yo estoy hablando de what it means to be born again, a born again Christian today. lo que significa ser un cristiano nacido de nuevo hoy en día. I want you to turn with me to John chapter 19. Quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 19. Again, John chapter 19, Nuevamente, libro de Juan, capítulo 19. a few verses, Solo unos cuantos versos, verse 38 on. desde versículo 38 en adelante. And here I want to emphasize Y aquí yo quiero enfatizar on why Jesus said that you must be born of the water and the Spirit. en el por qué Jesús dijo que tenías que ser nacido del agua y del Espíritu. And when he continued expounding Y cuando él continuó exponiendo on what it means to be born of water, sobre lo que quiere decir nacer del agua, we see that there is the washing away, podemos ver que hay un lavado that takes place. que ocurre. It is that washing when you are dipped into water Es ese lavado cuando uno está en el agua profunda with Jesus con Jesús that takes away the sinful flesh, que quita la carne pecaminosa, the sinful desires of the flesh, los deseos pecaminosos de la carne, and opens the channel of communication y abre el canal de comunicación between the created physical realm entre el reino creado físico and the spiritual realm. y el reino espiritual. That's what I want to emphasize to you here Esto es lo que yo quiero enfatizar aquí in John chapter 19, verses 38 onwards. en Juan 19, versículo 38 en adelante. He says, Él dice, later Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. Now, Joseph was a disciple of Jesus, but secretly, because he feared the Jews. With Pilate's permission, he came and took the body away. después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente,
porque tenía miedo de los judíos. Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. You see very clearly here that Joseph was a secret disciple of Jesus. Aquí puedes ver claramente que José era un discípulo secreto de Jesús. And verse 39, Y en el verso 39, he says, él dice, he was accompanied by Nicodemus, él fue acompañado por Nicodemo, the man who earlier had visited Jesus at night. el que antes había visitado a Jesús de noche. Nicodemus brought a mix of myrrh and sweet-smelling aloes, about 70 pounds. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras. Taking the body, the two of them wrapped it with the spices in strips of linen. This was in accordance with the Jewish burial custom. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según las costumbres de sepultar entre los judíos. At the place Jesus was crucified, there was a tomb. There was a tomb in which no one had ever been laid. En el lugar donde había sido crucificado Jesús había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo, en el cual todavía no se había puesto a nadie. A virgin tomb, in other words. En otras palabras, era una tumba virgen. Verse 42, because it was the Jewish day of preparation, and since the tomb was nearby, they laid Jesus there. Versículo 42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. I want to emphasize on one thing here. Yo quiero enfatizar de algo aquí. If you look at the Joseph who came with Nicodemus to take the damaged body of Jesus from the cross, Si tú te fijas en el José que fue con Nicodemo a bajar el cuerpo dañado de Jesús de la cruz, this Joseph este José was also a secret disciple, también era un discípulo en secreto, like Nicodemus was. igual que Nicodemo era. Nicodemus had monitored the ministry of Jesus. Nicodemo se había fijado en el ministerio de Jesús. Despite Nicodemus coming from the Jewish ruling council, Y aunque él venía del concilio gobernante judío, he had already been convicted él ya había recibido convicción that this man que este hombre is the messenger of peace es el mensajero de la paz, that has come from our God Almighty in heaven. que ha llegado del Dios Todopoderoso del cielo. And we see that Joseph too Y podemos ver que José también was a disciple of Jesus, era un discípulo de Jesús, convicted and convinced convencido y con la convicción that this man is the son of the living God. que este hombre es el Hijo del Dios viviente. But they were secret disciples. Pero ellos eran discípulos secretos. Nicodemus chooses to come to Jesus at night Nicodemos escoge llegar a Jesús por la noche because that was an act of separating from the Jewish tradition. porque ese era un acto de separación de las tradiciones judías, The Jewish ruling council. del consejo gobernante judío. And that is the separation that you, the church, need to take Y esa es la separación que tú, como iglesia, tienes que tomar in order to discover an encounter with Jesus. para poder descubrir un encuentro con Jesús. But what is most important Pero lo más importante is that they removed the damaged body of Jesus from the cross es que quitaron el cuerpo dañado de Jesús de la cruz and put the bitter myrrh. y le pusieron la mirra amarga. And we remember the Magi, Y recordemos que los 3 reyes magos, when Jesus was born in the manger, cuando Jesús nació en el pesebre, the Magi already spoke of the crucifixion of Jesus
Los Reyes Magos ya habían hablado sobre la crucifixión de Jesús, in the way they worshipped Jesus in Bethlehem. de la manera que ellos adoraron a Jesús en Belén. They put the gold, purified gold, Ellos pusieron el oro purificado before baby Jesus ante el bebé Jesús in Bethlehem, en Belén. the three wise men. Los 3 Reyes Magos, They put purified gold, which symbolizes the purity of God, ellos pusieron oro purificado que simboliza la pureza de Dios, that Jesus was going to live on this earth. que Jesús iba a vivir en esta tierra. The purity, the holiness of God, La pureza, la santidad de Dios, that he was going to live as the Messiah que él iba a vivir como un Mesías, who has come to redeem man que venía a redimir al hombre from this sinful world. de este mundo pecaminoso. He was going to live a life of purity and holiness. Él iba a vivir una vida de pureza y de santidad. And they put bitter myrrh, Y pusieron la mirra amarga, which symbolizes the fact that this life of purity, que simboliza que esta vida de pureza, that you, the Messiah, que tú, el Mesías, that you are going to live on this earth que tú vas a vivir en esta tierra in order to redeem man. para poder redimir al hombre, This life of purity, esta vida de pureza, which is symbolized by the purified gold, que es simbolizada por el oro purificado, is going to bring you bitterness, te va a traer amargura, extreme bitterness on earth, amargura extrema aquí en la tierra, because you are going to testify porque tú vas a testificar on the sins that men commit, sobre los pecados que los hombres hacen, on the sins of the world. sobre los pecados del mundo. We know that the devil is the greatest author of counterfeit. Sabemos que el diablo es el mejor autor de la falsificación, Just as the church, the Christians, al igual que los cristianos, la iglesia. you are the holy habitation. Tú eres la santa morada. 1 Corinthians chapter 6, 1 de Corintios capítulo 6, verse 12 on, del versículo 12 en adelante. he says, your bodies are the holy habitation, the holy temple of the Holy Spirit. Él dice que sus cuerpos son la santa morada, el templo santo del Espíritu Santo. And so in that way, Y de esa manera, the devil also el diablo también uses the bodies of man usa los cuerpos de los hombres as his habitation. como su morada. And that's why when the rapture takes place Y por eso, cuando el rapto ocurra and the church is taken away, y la iglesia sea quitada, that means the holy habitation of the Holy Spirit has been taken away. eso significa que la santa morada del Espíritu Santo también ha sido quitada. Then the Holy Spirit Entonces el Espíritu Santo is also taken away at rapture. también es llevado en el rapto. But the three wise men, Pero los 3 reyes magos, when they met baby Jesus at Bethlehem, cuando conocieron al bebé Jesús en Belén, they laid gold. ellos le pusieron oro frente a él. That symbolizes the purity of God Eso simboliza la pureza de Dios that was in Jesus, que estaba en Jesús, the purity of holiness la pureza de la santidad and righteousness y de justicia that he was going to lead que él iba a liderar and live on this earth y vivir en esta tierra as he comes to redeem sinful man. cuando viene a redimir al hombre pecaminoso. But the bitter myrrh Pero la mirra amarga was the bitterness era la amargura that now, because he's going to testify que ahora, por la razón de que él iba a testificar against the devil, contra el diablo, against the sinful world, contra el mundo pecaminoso, now mankind ahora la humanidad, who have been inhabited by the devil, los que han sido habitados por el diablo, they are going to be offended ellos van a ser ofendidos when Jesus testifies against sin. cuando Jesús testifique contra el pecado, So they would fight him bitterly and crucify him.
Por eso le van a luchar amargamente y le van a crucificar. But in that crucifixion of bitterness, Pero en esa crucifixión de amargura, the frankincense el incienso that the three wise men put before Jesus que los 3 reyes magos pusieron frente a Jesús represents the precious fragrance that was going to leave from the damaged body of Christ from the cross. representa la preciosa fragancia que iba a salir del cuerpo destruido de Cristo de la cruz, Into the throne room of God, dentro del trono de Dios, saturating it saturándolo with this precious fragrance of worship at the cross, con esta preciosa fragancia de adoración en la cruz, and that now God the Father y que ahora Dios Padre would atone for the sins of men. expiaría los pecados de los hombres. That is the message that Jesus spoke to Nicodemus Ese es el mensaje que Jesús le dio a Nicodemos, when he said, unless a man be born again, cuando le dijo que el que no naciera de nuevo he cannot see the kingdom of God. no podría ver el reino de Dios. Unless a man be born of water El hombre que no haya nacido del agua and the Spirit, y del Espíritu, he cannot see the kingdom of God. él no podrá ver el reino de Dios. The water baptism is the killing of the flesh El bautismo por agua es el matar de la carne by total burial with Jesus por medio del entierro total con Jesús, to create a communication channel, para crear un canal de comunicación, a portal un portal into the spiritual realm of heaven, que entra en el reino espiritual del cielo, that now the Holy Spirit may descend on the church que ahora el Espíritu Santo puede confiar en la iglesia and pronounce sonship. y puede pronunciar filiación. This is my son. Este es mi hijo, These are my children. estos son mis hijos, And pleasure, y agrado, whom I am pleased with. de quienes estoy muy agradado. When they live their life, Cuando ellos viven su vida, their lives now please me. sus vidas ahora me agradan. And then say, finally, Y decir finalmente that this realm in the church que este reino en la iglesia belongs to the kingdom of God. pertenece al reino de Dios. And then declare finally Y entonces declarar finalmente that that church, que esa iglesia, born of water, nacida del agua, baptized of the Holy Spirit, bautizada por el Espíritu Santo, is the raptured church, es la iglesia del rapto, the bride of Christ. la novia de Cristo. So you see, there is no room for sin. Así que puedes ver que no hay campo para el pecado, There is no room for the created realm no hay campo para el reino creado in this conversation. en esta conversación. This is what I wanted you to understand, Esto es lo que yo quiero que entiendan. even as you prepare Mientras ustedes se preparan in a very festive time across the globe, durante un tiempo muy festivo por toda la tierra, when everybody is celebrating Christmas, cuando todos celebran la Navidad, without really understanding sin realmente entender the underpinning la fundación of the emissary, the messenger, del mensajero, the Messiah, el Mesías, Christ Jesus of Nazareth, Cristo Jesús de Nazaret, who was sent to redeem man. que fue enviado para redimir al hombre. May you find a new walk Espero que ustedes encuentren un nuevo caminar with the Lord Jesus con el Señor Jesús, out of this conversation. saliendo de esta conversación. For those who have ears, Para aquellos que tengan oído, let them listen, que escuchen, because porque the mouth of the Lord, la boca del Señor, he has spoken. Él ha hablado.